carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo 12 de la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Los primeros 10 versículos son el marco y el contenido de nuestra reflexión de esta mañana, 31 de agosto del 2025. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a verlo ya de manera acostumbrada, alternamente. Yo inicio el verso 1, ustedes el 2 y nos juntamos en el verso 10. Y dice así la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo de hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fuera el abrazo para el cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que piense o de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual se rogaba al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Todos? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pueden tomar sus lugares. Con eso de que ha ido cambiando nuestro sistema de gobierno, también buscan cambiar la narrativa de los eventos, y en algunos sentidos se entiende. Por ejemplo, la noche del 30 de junio de 1520, Hernán Cortés lloró amargamente su derrota a los pies de un ahuehuete, y a este evento se le conoce como la Noche Triste. Porque para Hernán Cortés eso fue su derrota, una noche triste. Pero el sufrimiento, hermanos, independientemente del personaje que seamos o que juguemos en la historia del universo, es lo que nos hace común a todos. Es decir, no hay alguien en esta vida, no ha habido nadie en esta vida y no habrá nadie en esta vida que no haya de experimentar o padecer el sufrimiento de la misma forma que lo experimentó Hernán Cortés. Y él, pese a que su vida fue más larga, lo que lo marca para muchos es una noche triste. Pero yo creo que el ser humano ha tenido más que una noche triste. Hay quienes han tenido muchas noches tristes. Han tenido tardes tristes o mañanas tristes o días completos en tristeza. Es difícil de explicar, pero más difícil es entender y aceptar
una realidad ineludible que es la del sufrimiento. Porque aunque nos dan respuestas, estas respuestas en la mayoría de las veces no satisfacen las inquietudes de nuestra alma lastimada. Para muestra, basta leer el libro de Job y cómo, pese a que sus amigos buscaban alentarlo, para todos tenía Job siempre recriminándole que ninguno de ellos entendía la naturaleza de su sufrimiento. Para Hernán Cortés, lo que suscitó sus lágrimas fue la derrota y la pérdida de ser un hombre prominentemente rico. Pero para otros, lo que genera sus lágrimas y su sufrimiento puede ser el resultado de la pobreza, la enfermedad, el desamor, la traición, la muerte y un sinfín y una variedad enorme de circunstancias. El sufrimiento es una palabra activa, es un verbo que se puede conjugar con todos los pronombres personales. Yo sufro, él sufre, tú sufres, nosotros sufrimos, ustedes sufren, ellos sufren. Pero además es un verbo que se puede conjugar en todos los tiempos posibles, en el pasado, en el presente, en el futuro. Lo cierto es que nadie escapa al espectro del sufrimiento. Pero este es un panorama sombrío que no da lugar a la esperanza. Por ejemplo, aunque todos sufrimos, no todos lo hacemos de la misma manera. Por ejemplo, cuando fue la pandemia por COVID-19, se decía que todos estábamos inmersos en el mismo barco. Y cuando terminó la pandemia y se hacía el recuento de los daños, se descubrió si verdaderamente todos íbamos en el mismo barco del sufrimiento. ¿Estábamos todos en el mismo barco del sufrimiento por la COVID-19? Cuando se hace este recuento de los daños, nos pudimos dar cuenta que aunque todos estábamos en riesgo de enfermar, no todos íbamos en el mismo camarote. Porque de inicio se pensó que la enfermedad no hacía distinciones entre ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes o ancianos, mexicanos o extranjeros. El virus atacaba por igual. Y hasta aquí nos parece coherente, pero la realidad fue otra. No era lo mismo enfermar de COVID-19 si eras pobre o si eras rico. Porque alguien con recursos económicos podía acceder a insumos médicos que un pobre no podía. No era lo mismo enfermar si eras hombre o si eras mujer, porque los hombres, más bien el virus, tenía una afinidad por un tipo de proteína que se sintetiza en los genitales de los hombres y no en las mujeres. No era lo mismo contagiarse para quienes podían en su trabajo hacer home office que aquellos que tenían la necesidad de salir a la calle para llevar el alimento en su casa. De la misma manera, quienes tenían el privilegio de tener una vivienda más amplia, tenían el chance de evitar o retrasar los contagios en comparación de aquellos que vivían en un cuarto redondo. Así pues, mis hermanos, déjenme decir que aunque todos estábamos potencialmente en riesgo de enfermarnos de la COVID-19, no todos lo sufrieron de la misma manera. Y del mismo modo, no sufrimos todos de la misma manera. Porque la fe juega un papel fundamental en el sufrimiento. Porque no es lo mismo tener seguridad de vida en Jesucristo que no tenerla en absolutamente nadie. Por eso Pablo dice con claridad
no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y parafraseando el texto de Pablo, Pablo no niega que el cristiano experimente dolor, ni tristeza o sufrimiento, sino está diciendo que el sufrimiento, el dolor y las lágrimas de un cristiano no son siquiera parecidas a las de aquellos que no tienen esperanza. Desde ya comenzamos a explicar el sufrimiento. No podemos evadirlo, pero al atravesarlo, hermanos, podemos hacerlo de la manera menos dolorosa. ¿De qué manera? ¿O en qué forma? Más bien, ¿con quién? En la persona de Jesucristo. San Pablo es un claro ejemplo de esto, porque luego de una primera tormentosa carta a la iglesia en Corinto, recibe noticias de Tito que la iglesia tomó a bien sus reprensiones y han establecido una santa comunión entre ellos. Solo que ahora hay un gran inconveniente. Resulta que a la iglesia de Corinto se han infiltrado personas de características gnósticas con la idea de contaminar a los hermanos con sus falsas enseñanzas. Y envenenan el pozo respecto al apóstol Pablo, hablando mal de él, descalificando su enseñanza y hasta su aspecto físico. Desde luego, para Pablo, las descalificaciones de estos personajes no hacen mella en su autoestima, pero le preocupa que esos comentarios sean de tropiezo a la fe de la iglesia y los cristianos se pierdan. Para contrarrestar eso, Pablo abre su corazón y les mostrará en este capítulo, en estos 10 versículos, no solo que él también sufre o ha sufrido, sino que él ha encontrado, por decirlo así, el secreto para sufrir con propósito. Él mostrará que el sufrimiento es el distintivo del creyente verdadero, que no debemos eludirlo, mucho menos evitarlo, sino al contrario, nos enseña cómo lidiar con el sufrimiento y triunfar sobre él. Por eso, hoy vamos a hacerle al pasaje 3 preguntas importantes y permitir que el Espíritu de Dios nos las responda y nos explique acerca del sufrimiento. La primera pregunta que hay que hacerle al pasaje en relación o con relación al sufrimiento es: ¿qué causa el sufrimiento? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Vamos a ponernos en contexto. Ya dije que a la iglesia en Corinto se han añadido ciertos personajes, o sea, gente que aparentemente distraída llega a la iglesia buscando una comunidad de fe, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas. Estos personajes que llegan a la iglesia de Corinto se sienten súper espirituales, se sienten tocados y hechos por el dedo de Dios. Pablo se refiere a ellos como los superapóstoles, versículo número 11. Pero ¿por qué estos personajes se sienten así? ¿Y por qué Pablo se refiere a ellos de esta manera? Por 2 razones fundamentales. Primero, ellos dicen tener algún tipo de conocimiento secreto y misterioso que deben enseñar a la iglesia. De ahí, por eso se cree que son gnósticos, porque el gnosticismo se sustenta en eso, en conocimientos secretos que únicamente pueden ser revelados a unos cuantos elegidos. Pero el otro aspecto por los que Pablo los llama superapóstoles es que ellos denuestan al apóstol de Dios, minimizan sus enseñanzas, minimizan su persona y hacen mofa de su aspecto físico, ponen en duda su apostolado.
obvio que esto a Pablo no le hace gracia. Y Pablo comienza lo que es el capítulo 12 diciendo: no es bueno que uno hable bien de sí mismo. Cuando dice ahí, ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, dice, no es bueno andar por la vida, andar hablando bien de uno. Pero esta vez lo haré para demostrarle a esos arrogantes y a los hermanos de la iglesia que soy un siervo verdadero de Dios. Refiriéndome, dice verso 1, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, en un acto de humildad, Pablo empieza a dar un testimonio de él mismo, pero narrado en tercera persona. En un perfecto acto de humildad dice: conozco a un hombre en Cristo. Es él de quien está hablando, pero él no quiere hacer alarde de él y de la experiencia. Por eso lo dice en tercera persona: conozco a un hombre en Cristo que 14 años atrás tuvo una experiencia maravillosa. Dios lo llevó hasta el tercer cielo. No sabe o no recuerda si fue corporalmente o fue espiritualmente. Dice, eso solo Dios lo sabe. Versículo 2. Y ahí, en el tercer cielo o en el paraíso, versículo 4, Pablo escuchó cosas tan secretas que ninguna persona le estaba permitido decirlas. Verso 4 de la traducción en lenguaje actual. Pablo, junto con Juan el apóstol, son quienes dan testimonio de que fueron arrebatados a lugares celestiales. La diferencia es que Pablo escuchó y Juan vio. El caso, hermanos, es que por esta epifanía, Pablo podía sentirse orgulloso y alardear de esa experiencia. Véanlo, yo he ido al tercer cielo y he escuchado a Dios de primera mano. Pero Pablo no lo hace, porque él prefiere, versículo 5, hablar de mis debilidades. ¿Por qué? Para que nadie tenga una opinión más grande de él de la que Dios quiere que tenga. Versículo 6. Pero además, hermanos, lo que él dice es que precisamente él como ser humano era susceptible de sentirse como guajolote o como pavo real por haber sido privilegiado con una experiencia de tal naturaleza. Y entonces le dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. O sea, él está diciendo, en esta vida tiene que haber un equilibrio. Así como hay momentos sublimes en la vida, tiene que haber momentos que hagan contrapeso para que no nos ensorbezcamos en sobremedida y blasfememos el nombre de Dios. ¿Cómo iba a ser Dios para que el corazón, la mente, el espíritu de Pablo no se ensorbeciera? Dice, versículo 7, he tenido un sufrimiento. Y estoy leyendo la versión Dios habla hoy de la Biblia. ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿A qué se refiere Pablo? Ya desde ahí dice que Dios le puso un sufrimiento. Y le dice que tiene dos orígenes su sufrimiento, o más bien dos puntos de incidencia su sufrimiento. Uno sobre su carne y otro sobre su espíritu. Porque dice, en la carne, que Dios le ha dado un sufrimiento, un aguijón en mi carne, versículo 7. La palabra griega de la que se traduce aguijón es skolops, que significa espina. Pero no es una espina cualquiera, sino es una espina que tiene en su superficie muchas espículas. Una especie de superficie aserrada como un serrucho o como una cegueta, como un alambre de púas que cuando penetra en la carne no solo la rompe para entrar, sino la rompe para salir, causando un dolor inimaginable que discapacita a una persona. Probablemente lo más parecido con lo que podamos entender sean los aguijones de una abeja. Yo creo que algunos hemos sido picados alguna vez por una abeja y las abejas tienen aguijones. Y duele, hermanos,
de una forma bárbara. Pero ¿qué decir de los aguijones, de las avispas? Porque la abeja pica una vez, deja el aguijón y muere. Pero las avispas pican y vuelven a picar y vuelven a picar, meten y sacan, penetran y extraen su aguijón varias veces sobre su víctima, y eso lastima poderosamente. ¿Y qué decir también de los aguijones, de los alacranes o de los escorpiones? Pero eso, hermanos, podemos decir que es tolerable hasta cierta medida, porque lo que Pablo quiere transmitirnos es que ese aguijón o esa punta aserrada que Dios permitió que estuviera en él, le causa un dolor constante en su carne, en su cuerpo. Está hablando que él tiene una dolencia física, una enfermedad, algo que le lastima y le quebranta su cuerpo, algo que aqueja a su carne y permea en su estado de ánimo. Bueno, si nos da gripa, un simple bicho, un simple resfriado nos hace y nos tumba muchas veces en la cama por lo menos un día. Ahora imagínense usted un dolor que empieza agudamente y se va haciendo crónico. ¿Pero qué era el aguijón de Pablo? Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, decía que Pablo sufría de fuertes dolores de cabeza o de oído. Crisóstomo, otro padre de la iglesia, afirmaba que los fuertes dolores de cabeza por las que pasaba Pablo se debía a una tensión anticipada por futuras persecuciones. Esto lo entenderíamos quienes vivimos bajo mucho estrés, ¿no? Que nos duele la nuca, que nos duele la sien, que nos sentimos que nos quebramos, puede llegar a ser. Pero Juan Calvino lo espiritualiza diciendo que muy probablemente el aguijón en la carne de Pablo eran fuertes tentaciones. Pero lo cierto es que eruditos en teología, después de muchos estudios basados en evidencia interna y evidencia externa, creen que los males físicos de Pablo podrían ser o epilepsia o la malaria, porque esta última era muy común en esa región y en esa época de la historia. Pero la hipótesis más plausible del aguijón de Pablo se puede hablar de un mal en sus ojos, porque en su carta a las iglesias de Galacia les dice: yo soy testigo de que hasta se habrían sacado sus ojos para dármelos si hubiera sido posible. Gálatas capítulo 4 verso 15 de la palabra de Dios para todos. Y se explica y se entiende, porque debido a la teofanía de Pablo en el camino a Damasco, donde Jesús se le presenta rodeado de una gran luz que le lastimó los ojos, muy probablemente dañando su nervio óptico, del que se sabe que cuando duele, el dolor es insoportable. Pero cualquiera que sea el mal físico del cual Pablo padecía, Pablo sufre, Pablo se duele, Pablo se quebranta. Pese a eso, Pablo es conocido no solo como el campeón de la fe, sino como el más grande teólogo de todos los tiempos. Pero en conjunto, su cuerpo se quebranta y también se afectan otras áreas de su vida. Entonces Pablo, siendo quien es, sufre y nos dice que el sufrimiento viene de males físicos, que nos duele la oreja, que nos duele la rodilla, que nos duele el estómago, o tal vez enfermedades más graves, pero nos duele en el plano físico. Pero los sufrimientos no se circunscriben únicamente a lo físico, sino también a lo espiritual. Dice: un enviado del diablo que me hace daño, versículo 7 del Nuevo Testamento, Nueva Vida. Como dije, los males los sentimos en la carne, pero afectan el ánimo y afectan el espíritu. Y el causante del que daña nuestro espíritu es el diablo. En el judaísmo primitivo, ya lo he dicho en otras ocasiones,
No existía la idea de una figura personificada del diablo como nosotros hoy lo sabemos y lo entendemos. Pero comprendían que el mal existía y que eran causados por entes espirituales. Pero estos entes espirituales de alguna manera estaban sujetos a la soberanía de Dios. Por ejemplo, en el libro apócrifo de los Jubileos se dice que quien mató a los primogénitos en Egipto no fue un ángel exterminador como lo dice Moisés, sino un demonio de nombre Mastema, quien estaba al servicio de Dios para probar la fe de las personas. En el libro de Job cuenta que un día los hijos de Dios se presentaron delante de él y entre ellos había uno que realizaba la función de enemigo o adversario, y los traductores lo traducen como Satanás. Y a este Dios le permite causarle daño a Job, en primer lugar a sus bienes y en segundo lugar a él, pero con la advertencia de no tocar su vida. Job capítulo 1 versículo 6. El diablo y sus huestes espirituales de maldad por naturaleza, buscan infligir dolor a las personas, de manera muy particular a los hijos de Dios, a usted, a mí, a la iglesia. Recuerde lo que leímos en Apocalipsis 13 y en muchos pasajes del Apocalipsis donde dice que se les concede pelear contra los santos de Dios y vencerlos. ¿Y cómo vence el diablo a los hijos de Dios? Mediante el sufrimiento. Nos hace sufrir y nos hace creer que somos como un pobre venadito que estamos abandonados en una montaña. Todos sufrimos, pero básicamente lo que nos está diciendo Pablo, hay dos orígenes o dos causales del sufrimiento: lo que hace sufrir a la carne y lo que hace sufrir al espíritu. Pero ambos están tan entrelazados porque hay gente que sufre en el espíritu y lo manifiesta en la carne y viceversa. Gente que enferma en la carne y se permea a lo espiritual, pero al final de todo sufren, como diría Demóstenes. Entonces, la segunda pregunta que debemos hacerle al texto es, ya sabemos por qué causa nuestro sufrimiento. La segunda pregunta es, ¿para qué sufrimos? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? El sufrimiento, mis hermanos, no es una acción estéril en nuestras vidas. Ahora, yo sé que tratar de explicarlo a la luz de esta pregunta nos metemos en serios problemas, porque la gente no quiere saber o aceptar de razones, pero el sufrimiento cumple un propósito. Estaba viendo yo un video de TikTok, no sé si era médico o no, una mujer que decía que van a pugnar porque se legalice la eutanasia en México. Y después de eso aparece otro muchacho médico, él dice que es médico, y él dice que él está de acuerdo que se legalice la eutanasia en México, puesto que la gente no debe sufrir. Y se puede entender desde una perspectiva humana, pero cuando lo entendemos desde una perspectiva espiritual y bíblica, nosotros debemos entender que el sufrimiento sí cumple una razón de ser en nuestras vidas. Y la primera de ellas es que nos moldea a la imagen de Jesús. Dice verso 7, para que no deje que yo me enaltezca. El aguijón en la carne y el mensajero de Satanás que maltratan a Pablo son por algo y para algo, para que su corazón no se enalteciera, no se ensorbeciera y no cayera en presunción. Por eso, al comienzo del capítulo, Pablo les dice a sus lectores este maravilloso testimonio de vida que le sucedió 14 años atrás. Yo creo que más de uno, si hubiera tenido esta experiencia, andaría por la vida y hasta habría escrito un libro diciendo mi experiencia en el tercer cielo, ¿no? 5 pasos para conocer al Dios del tercer cielo.
y estaría dando conferencias y se estaría haciendo rico, famoso y carismático por compartir esa experiencia. Bueno, si por menos el mundo va en pos de gente que comparte basura, imagínense que compartieran cosas de esta naturaleza. Yo creo que el corazón del ser humano siempre tiende a la jactancia. Nos gusta presumir lo que somos y lo que tenemos. Y el que diga que no, o no es de este planeta, o está mintiendo. ¿Cuál ha sido el éxito de las redes sociales? Que muchas veces podemos no solo mirar a seres queridos que no están cerca de nosotros y estar al tanto de sus vidas, sino también ha sido un nicho en el que la gente encuentra un espacio donde presumir lo que es y lo que tiene. Porque ponemos ahí nuestros logros, nuestros títulos, nuestros triunfos. Ponemos ahí con quién nos juntamos, con quién hablamos o dónde estamos. ¿En qué gastamos? ¿Qué nos ponemos? ¿Y con quién nos juntamos? Y entre más tengamos ese nicho o ese cúmulo de cosas, más populares somos. Y yo creo que es muy delgada la línea entre el dar testimonio y la presunción. Yo no sé si ustedes se han preguntado, pero de un tiempo para acá, nosotros como iglesia en nuestras distintas redes sociales ya no compartimos imágenes de nosotros, ni nuestras entregas de reconocimiento, ni lo del Día del Niño, ni del Día del Padre, ni Día del Anciano. Ya no lo hacemos. Y simplemente subimos esa información gráfica a un link y se los compartimos de manera privada y particular, y cada quien ahí que coleccione. Pero lo hacemos, hermanos, porque nos damos cuenta que alrededor existe una enorme presunción de los cristianos acerca de sí mismos y caen en una iglesiatría de ellos mismos. Y uno pregunta, ¿qué estás promoviendo? ¿Tu iglesia o Jesucristo? ¿Qué estás compartiendo? ¿El evangelio o tu cultura cristiana? Y entonces, en un afán y en una autojustificación van diciendo, vean, nuestra escuela bíblica de verano, los 5 días. Y te ponen generalmente todo lo bonito de la escuela bíblica de verano. O te ponen todas las cosas bonitas de su campamento, o de su encuentro de varones, o de su culto dominical. Pero evitan de manera deliberada mostrar los momentos de vulnerabilidad y de debilidad. ¿Por qué? Porque eso no vende. Porque eso no atrae. Porque eso no hace que la gente tenga la curiosidad de, yo creo que me voy a ir a esa iglesia, porque en esa iglesia ocurren cosas bien chidas. Y entonces, hermanos, el corazón del hombre tiende a la vanagloria. Pero Pablo tuvo que aprender a no jactarse de esas grandes experiencias. Y en otros momentos del Nuevo Testamento, él nos comparte su currículum de crecimiento espiritual. Orgulloso de quien fue. Dice, yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí aquí en Jerusalén. Estudié con mi maestro Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Hechos, capítulo 22, versículo 3. O sea, en el Instagram de Pablo, ahí venía su descripción. Esas eran sus credenciales. Y en ese tiempo, él se sintió orgulloso de eso. Es más, a la iglesia de Filipos les dijo, yo fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no había otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6 de la Nueva Traducción Viviente. Pablo
les comparte a ellos su pasado glorioso y supera por mucho a esos falsos maestros en Corintio. O sea, él es mucho más grande, tiene mucho más méritos, tiene mucho más logros, tiene mucho más virtudes que ellos. Pero Pablo comienza diciendo, no me conviene gloriarme, sino en mis debilidades. Él tuvo que aprender. Por eso dice versículo 7, me fue dado un aguijón en mi carne. Al referirse al sufrimiento, esta frase de me fue dado, en la gramática griega se le conoce como pasivo divino. Quienes llevaron el curso de leyendo el Apocalipsis mencionamos esta figura gramatical del pasivo divino, que es una acción realizada por Dios sin mencionarlos. Y ahí vamos a encontrar mucho en Apocalipsis, pero aquí encontramos, me fue dado. ¿Quién le dio a Pablo ese aguijón? ¿Quién puso o quién permitió que a Pablo lo abofeteara ese mensajero de Satanás? Dios. Pero no se confunda, no es que Dios sea el causante del sufrimiento, no, sino que Dios concede, Dios permite, Dios da paso al sufrimiento como una herramienta para moldear nuestro carácter, nuestra personalidad a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, el que dice estar en Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, de Dios habla hoy. Si Pablo es identificado como el campeón de la fe, ícono de la cristiandad, después de Jesucristo, se debe en buena medida no a su currículum, no a sus éxitos en la carne, no a su vanagloria, sino a sus sufrimientos que atravesó. Y que uno de los versículos claves para Pablo es donde él hace un recuento de su sufrimiento. Dice, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, otras veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros, en ríos, en salteadores, o sea, ladrones, en peligros de mis compatriotas, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, sin comida, con frío y con desnudez. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, previo a esto en el capítulo 11, versículos del 25 al 27. O sea, él habló de su pasado glorioso, pero también habla de sus sufrimientos en Cristo. Golpeado, apedreado, con hambre, con sueño, tratado mal, con injusticias, con el riesgo de ser asaltado, con el riesgo de ser traicionado, en trabajos forzados, en la cárcel, en muchos lugares. Y con mucha justicia Pablo afirma, yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Gálatas 6, 17 de la Nueva Traducción Viviente. Así pues, hermanos, el sufrimiento nos ubica, es nuestra dosis de ubicatex, nos coloca en la dimensión exacta y nos hace dependientes de Dios, de tal manera que nosotros no podemos maldecir el sufrimiento, porque este Dios lo permite en ocasiones para moldearnos a la imagen de Jesucristo. Y si realmente vemos en Jesús un valor importante, un ejemplo a seguir, debemos mirar el sufrimiento como nuestro entrenamiento para ser como Él. Pero el sufrimiento no únicamente sirve para darnos una imagen como Jesús, sino también sirve para darnos fuerza como Jesús, versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hablar y entender cómo opera el dunamis de Dios, es decir, el poder de Dios, es un misterio conocido. Y eso es una paradoja, la frase es una paradoja. ¿Cómo va a ser un misterio conocido? Porque si es conocido, entonces ya no es misterio. Bueno, es una paradoja porque así es el reino. Es un misterio
Porque en realidad no sabemos cómo es el teje y maneje, no conocemos la maquinaria. Nosotros podemos ver un reloj, pero no sabemos cómo funciona por dentro. Pero es conocido porque podemos ver los resultados. Porque quienes estamos en Cristo hemos experimentado el dunamis de Dios, es decir, su poder. Cuando conocemos la historia de Pablo, uno se pregunta, ¿cómo le hizo para soportar? Porque créanlo, si a mí me dijeran, esto es lo que te va a pasar por ser cristiano, pues yo no le entro. Y yo creo que es en buena medida el evangelio que no se está predicando. Porque a la gente les están diciendo, tienes problemas, ven a Jesús y te los resuelve. Y a veces créanlo que no necesariamente es así. A veces tenemos más problemas. Claro, problemas no estériles y problemas que tienen una mirada más allá de esta vida. Pero al final de cuentas, problemas. Pero si nosotros vemos el andar de Pablo, diríamos, ¿cómo es que Pablo pudo soportar tanto y mantenerse fiel? Si a veces alguien viene a la iglesia y porque no lo saludan, se quiere ir. Si a veces porque no lo toman en cuenta en una actividad, ya se derritió como chocolatito Hershey, o porque muchas veces le rayonearon una hojita, ya de pronto andan ahí por la vida destilando veneno. Pues yo digo, ¿cómo le hizo Pablo? Hambre, peligro, muerte, y se mantuvo fiel. Si pensamos en Jesucristo y su pasión, los incrédulos lo descalifican diciendo, pues como era Dios encarnado, pudo soportarlo. Pero se equivocan, porque Jesús fue completamente Dios y fue completamente hombre. De tal manera que lo que Jesús padeció durante esos 33 años, más los últimos 3 años y medio, sobre todo en la cruz del Calvario, lo experimentó como hombre, como carne, como uno de nosotros. Cada latigazo, cada golpe, cada bofetada, cada puñetazo, cada jalón de pelos, cada escupitajo en su cara, cada golpe que él recibía, él lo sintió como cuando usted ha recibido tal vez un golpe, pero a la N potencia. Lo mismo piensan del apóstol Pablo. Yo no sé si piensan que era un ser superdotado, o si era de otro planeta, o que era de otra madera, como dicen algunos, y que podía soportar eso porque no era como nosotros. Pero yo les tengo noticias, hermanos. Pablo no era muy distinto a nosotros. ¿Cómo se imagina usted al apóstol Pablo? ¿Cree que era un hombre guapo? ¿Que era un hombre fuerte? ¿Que era un hombre imponente? No. La evidencia interna nos dice que era un hombre de una apariencia menospreciable. Algunos dibujos de la historia nos dicen que era un hombre de baja estatura, de un aspecto pusilánime, inclusive le faltaba pelo. Por eso estos superapóstoles se burlaban de él, de ahí viene el pelón, ¿no? Apaguen ese foco, métanle brillo a la rodilla, o sea, por eso lo denostaban. O sea, Pablo realmente ni siquiera cuando él se presentaba y exponía enseñanza, era un hombre carismático. Tal vez le iba peor que a mí, que se me duermen. A Pablo se le durmió uno y no se le cayó como de 10 metros, porque era muy aburrido en sus enseñanzas. Pero hoy en día la gente alrededor de Pablo ha creado una parafernalia que no era. Pablo no era distinto a nosotros. No solo era de carne y huesos, sino tenía debilidades, pasiones, filias, fobias. Y tal vez la única virtud que Pablo tenía era una fe bien puesta en Jesucristo. Y como resultado de esa fe en Jesucristo, es decir, de una gran convicción y una gran lealtad, el poder de Dios se manifestó evidentemente en sus sufrimientos. Dice, 14 años atrás fue llevado al tercer cielo o al paraíso, versículo 2. Y ahí experimentó cosas inefables, es decir, cosas que no se pueden describir. Esa experiencia jugaba una doble función. En primer lugar, nos habla de una gran cercanía y una gran confianza de Dios hacia Pablo, para mostrarle esas cosas que nadie más había visto, o escuchar esas cosas que nadie más había escuchado.
Pero esa experiencia, hermanos, era un abono para que el poder de Dios reposara en Pablo en tiempos de crisis. El sufrimiento, hermanos, nos da fortaleza. Y solamente cuando dependemos de Dios podemos experimentar su poder. En el 2004 a mi madre le dio un ictus, es decir, un accidente cerebrovascular. Y yo creo que para la gran mayoría uno de sus mayores miedos es que un ser querido esté en peligro de muerte. Para mí, el mayor de mis miedos se hizo realidad. La vida de mi madre estaba en peligro. Y en ese instante del 2004 yo sentí que mi vida terminaba y dudé del Señor. No obstante, ella sobrevivió, gracias a Dios, y pese a mi falta de confianza. Y los siguientes 17 años que sobrevivió, muchos de ellos los atravesé con el miedo de que su frágil condición en la que quedó empeorara. Y pensar tan solo en el final de sus días me asustaba. Pero irremediablemente llegó su final. Llegó otro de los grandes temores de mi vida. Pero puedo dar testimonio que cuando fui a despedirla, no lo hice con el miedo ni con un sufrimiento abrumador, sino inundado de una fortaleza que desde luego no provenía de mí, no nacía en mí, sino de Jesús, quien había prometido estar con uno hasta el final de todas las cosas. De tal manera, mis hermanos, que sufrir en Cristo trae beneficios y trae poder. Y la tercera pregunta: ¿cómo hemos de vivir el sufrimiento? Ya vimos qué causa el sufrimiento, ya vimos para qué sufrimos, y ahora ¿cómo lo vivimos? Esto es, obviamente, es junto con pegado, ¿no? No podemos evitar el sufrimiento, no podemos darle la vuelta, no podemos brincar por arriba o por abajo, por donde sea. No podemos eludirlo, no podemos hacerlo. Aunque vivamos en una cultura hedonista, donde lo que se busca es la satisfacción a cualquier precio, no podemos. Pero tampoco estoy diciendo que debamos buscarlo deliberadamente. No seamos ingenuos, hermanos. No seamos ingenuos, es lo que yo quiero decir. Todos, en un momento de nuestra historia, por causas distintas, hemos de sufrir. La gran pregunta y el gran desafío es: ¿cómo? ¿Cómo vamos a sufrir? ¿Causando lástima? Ay, pobrecito, ven nada más cómo le duele. ¿Llorando como la zarzamora por los rincones? ¿Cómo debemos hacerlo? Hace poco también veía un video en redes sociales de un funeral y me llamó mucho la atención, donde un grupo de personas, yo creo que cuates del muerto, del difunto, llegan al funeral y con música y alcohol se ponen a bailar y a reír frente al muerto, diciendo: nuestro amigo era un amigo de alegría y él nos pidió despedirlo con lo que a él le gustaba. En lo personal me parece algo de muy mal gusto. Se me hace corriente y se me hace naco. Porque me parece que la muerte como el nacimiento son los dos momentos de la vida más solemnes que podemos tener. Y no creo que debamos ni recibir ni despedir a alguien con esas vulgaridades. Pero entiendo que lo que están haciendo esas personas es tratar de evadir la pena de una pérdida, es decir, el sufrimiento. Vamos a mitigarnos del sufrimiento. Bueno, yo fui a un funeral donde murió la mamá, y ahí la caja en medio, y el hijo, el único hijo que quedaba de esa familia, platicando de cómo había salido el iPhone de ese tiempo. Cuántas cámaras y cuántos megas y cuántos gigas. Así, no creo que esté, no, hay cuenta, de un lado él, de sus amigos, y platicando, y cómo ven que ya salió el iPhone no sé qué, y está chida la cámara y no sé qué. Yo creo que esas son
patadas tratando de evadir el sufrimiento de una pérdida. La tanatología, que es la ciencia o la disciplina que estudia el sufrimiento, ofrece ayudas para el manejo de las pérdidas. Y uno de sus fundamentos es que dice que no hay que evadir, no hay que evitar, no hay que negar y no hay que minimizar la pérdida, el dolor o el sufrimiento. Porque pérdida, dolor o sufrimiento no manifiesto, no vivido, tarde o temprano te va a cobrar factura. Tarde o temprano va a salir por algún lado, ya sea a través de una crisis de ansiedad, de una depresión o de un malestar físico u orgánico. Y Pablo nos anima a vivirlo. Pablo nos dice, no le saque. Quería andar en Cristo, no le saque. Y nos anima a vivirlo con un sentido de esperanza. Bástate mi gracia. Dice que ante el aguijón de su carne y el mensajero de Satanás que lo atormentaban sistemáticamente, Pablo, como cualquiera, va delante de la presencia del Señor. Y le dice al Señor, quita de mí el aguijón, versículo 8. Podemos ver al campeón de la fe que no está negando su sufrimiento, no está diciendo, no es nada, es un dolorcillo por ahí de que me da de vez en cuando respiro. No lo trivializa, sino en lo que pesa, en lo que vale, va delante de Dios. Y como todo creyente vulnerable le pide, quítame ese sufrimiento. Y dice ahí, no una vez, no 2 veces, sino 3. Posiblemente fueron más, pero recuerden, la figura de 3 en la Biblia significa que lo hizo muchas veces y que además era algo importante para la vida de Pablo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? No se lo quitó, no le quitó nada, no le quitó el mal, le dio una respuesta desconcertante, pero efectiva. Pablo, lo que tú necesitas no es que yo te quite ese aguijón en tu carne, a ese mensajero de Satanás que te abofetea. Lo que tú necesitas es mi gracia, es mi favor, es el charis suficiente para que salgas adelante. Es reconocer que Dios es suficiente y que en medio del sufrimiento, en medio de su sufrimiento, la fortaleza de Dios se hace evidente. Versículo número 9. Lo más sorprendente, hermanos, además de la respuesta de Dios, es el calibre de la confianza de Pablo. Porque dice, de buena gana, de buena gana, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades. Él pudo haber hecho berrinche, no, Señor, yo no aceptaré un no por respuesta. Así dicen algunos neopentecostales. No, Señor, no vamos a aceptar un no por respuesta. Pues siéntese, porque a Pablo, que era Pablo, que yo creo que era más que muchos de ellos, el Señor le dijo, Pablo, lo que tú necesitas, lo único que te hace falta, no es salud en tu carne, te hago falta yo soy el que te hago falta. Y Pablo dice, de buena gana. ¿De buena gana qué? De buena gana, dice en el Nuevo Testamento, Nueva Vida, me siento feliz de ser débil y de tener problemas, para que así pueda tener el poder de Cristo. Versículo 9. Ay, este Pablo está loco, ¿eh? Es un contrasentido a la lógica de hoy, de nuestra sociedad y de nuestra cultura. ¿Cómo se puede sentir feliz de estar enfermo? ¿Cómo se puede sentir feliz de ser débil y de tener problemas? No, en la iglesia nos dicen, vengan al culto de oración, hermanos, si trae usted un problema, pónganlo en el altar del Señor, pónganlo en la iglesia y todos oramos, vamos a echarle un montón.
Vamos a torcerle el brazo a Dios para que Dios, así con manita de puerco, nos dé lo que queremos, nos dé un buen trabajo, nos dé una buena esposa, nos dé salud. Y estamos potencializando una cultura, hermanos, fuera del propósito de Dios. Y Pablo dice, yo me siento feliz de ser débil y de tener problemas, porque en eso, dice, yo puedo tener el poder de Cristo en mí. Es paradójico, hermanos, pero es una realidad. En Cristo, cuando nos conformamos de que lo único que nos hace falta es el amor o el favor de Dios, eso es más que suficiente para seguir adelante. Así que aquellos que renuncian al camino, que renuncian a la fe, que renuncian a la iglesia de Cristo por cosas menores que esta, déjeme decir que no han entendido el Evangelio. Pero Pablo no solamente dice que hay que atravesarlo con un sentimiento de esperanza, sino también con un sentimiento de triunfo, versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este es un principio espiritual importante y fundamental. Cuando renunciamos a nuestros derechos, a nuestras fuerzas, cuando nos asumimos en realidad como somos débiles, entonces sucede lo imposible. La palabra dunamis, la que mencioné hace un rato como poder de Dios, que también se traduce como fuerza de Dios, también significa milagro o maravilla, significa oportunidad. De tal manera que si el precio para poder experimentar el milagro de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, es decirle, Señor, yo no puedo más, yo no puedo más, me derroto completamente, mira, yo no puedo convencer a las personas, mira, yo no puedo cambiar la cabeza de aquel, yo no puedo cambiar el sistema, soy yo contra todo el mundo, Dios. Y entonces es cuando ocurre la maravilla. Cuando nosotros queremos explicar el sufrimiento, hermanos, con argumentos humanos, nos metemos en terreno peliagudo. Porque la razón humana nos dice que para nada es bueno sufrir. Para nada. Que es malo. Porque podemos resentirnos o podemos amargarnos. No es bueno. Pero Pablo nos enseña que debemos experimentarlo con un sentido de victoria, porque solo siendo débiles es cuando en realidad somos fuertes. Y eso fue lo que descubrió Bill Wilson, el iniciador de los grupos de AA, que descubrió en la búsqueda de su propia recuperación de su alcoholismo, que derrotándose ante lo imposible era cuando se hacía la luz y le da el paso a quien sí puede hacerlo. Ese es el principio de los grupos de autoayuda que nacieron de la Biblia, del corazón de Dios y en la iglesia de Jesucristo. Y hoy se han pervertido y se han corrompido y se han desviado y lo que usted guste y mande, pero sigue siendo un paradigma fundamental en ellos. El día que tú reconozcas que eres un alcohólico, un drogadicto, un ingobernable, que no puedes, que eres un migajero o una migajera y que ya no puedes más, en ese día que tú te asumas como lo que eres, ese día puede ocurrir lo imposible. El Salmo 23 nos aporta más sobre el sentimiento de victoria en medio del sufrimiento. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista, inspirado por Dios, compara al mayor de los enemigos del hombre como una sombra. ¿Y qué ocurre con las sombras? Que desaparecen ante la presencia de la luz. ¿Y cuál es la luz que desaparece la sombra de la muerte? La presencia del Señor. ¿Y qué genera eso en nosotros? Un sentido de victoria, de sentir, Señor, estoy pasando por momentos difíciles, en una realidad aplastante, pero sé que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la fuerza de Dios, el poder de Dios, el dunamis de Dios, se hace una realidad en sus vidas. Y solo cuando entendemos esto y lo abrazamos, pasamos de la teoría a la realidad abrumadora.
Pablo había sido muy vilipendiado por los falsos maestros en Corinto. Lo descalificaban diciendo, él no sabe nada, tiene mala doctrina, es más, tiene mal liderazgo. Se burlaban de su aspecto, mira el pelón. No, pero Pablo dice esto, no en un afán de vindicarse delante de ellos, no para quedar bien con ellos, sino para enseñarle a los hermanos de la iglesia. Y tiene que aludir a sus padecimientos con la única intención de demostrarle que un verdadero creyente, tercera vez, un verdadero creyente no es aquel a quien todo le sale bien, sino aquel que el sufrimiento es el sello de su aprobación divina, porque sabe cómo afrontarlo con una actitud de fe y esperanza, fortalecido y con su mirada puesta en la eternidad y no solo en esta vida. Y yo les pregunto hoy, mis hermanos, ¿cuál es el aguijón en tu carne que te atormenta? ¿Cuál es el mensajero de Satanás que te maltrata? ¿Cómo estás enfrentando esos momentos difíciles en tu vida? ¿O cómo piensas enfrentarlos? ¿Llorando como la zarzamora por los rincones? ¿Creyendo que eres un pobre venadito abandonado de la mano de Dios? Esa es la mentira que el diablo quiere que tú creas y que vivas de capa caída y miserable, sin el gozo de tu salvación. Pero hoy Cristo, mediante Pablo, no solo nos explica qué es el sufrimiento, sino nos dice cómo enfrentarlo y cómo sobrevivir a él. Yo sé que se dice fácil, que no lo es, pero si tienes fe y te apoyas en tu debilidad, la fortaleza del Señor promete que será sobre ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor Dios, en esta hora damos gracias nuevamente por el enorme honor inmerecido que nos das, no solo de exponer tu palabra, sino de poder escucharla, pese al instrumento que hoy has elegido, Señor. Porque sabemos que hay mejores, que hay más capaces, o más carismáticos, o menos aburridos, o más elocuentes, simplemente mejores. Pero el privilegio ha sido, Señor, no únicamente para que nos sintamos bien, sino para que tú cumplas tu voluntad en nuestras vidas. Hoy, sabiendo mediante tu palabra revelada, mediante el rema de Dios, cómo enfrentar el sufrimiento. ¿Qué lo causa? ¿Qué lo genera? Pero también cuáles son sus razones, cuáles son sus propósitos y sus motivos. ¿Qué tarea cumple en nosotros? Pero aún más importante, para lo práctico, Señor, es cómo lo vivimos, cómo lo atravesamos, porque si es ineludible, no importa cuántas cosas hagamos, siempre habremos de enfrentarlo. Pero el secreto, Señor, si lo podemos llamar así, porque ya no lo es tanto, es precisamente reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra limitación, que no somos ni tan grandes, ni tan fuertes, ni tan sabios como pensábamos o creíamos que era. Y esto no es un golpe a nuestra autoestima, no, Señor, no. Simplemente es ubicarnos en la exacta medida de lo que somos, porque el brazo del hombre nunca podrá con el brazo de Dios. Queremos aprender a mirarte en medio de la adversidad y del sufrimiento, aunque a veces nuestras lágrimas cubren nuestra mirada de ti. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a voltear nuestros ojos cuando estemos en sufrimiento, no a lo que lo causa o lo genera,
sino a aquel que puede resolverlos y quiere resolverlo. Esperamos, Señor, en el cumplimiento de tu palabra. A nosotros, ayúdanos a tener fe, una fe que no solamente se manifieste en un gran convencimiento, en una gran convicción, sino en una gran lealtad y en un voto de fidelidad, Señor, a que cualquiera que sea la decisión que tú tomes, nosotros de buena gana, como Pablo, podamos gloriarnos en nuestra debilidad. Y saber que no nos dejarás colgado de la brocha, como se dice coloquialmente, ni nos dejarás, Señor, en abandono total, sino que tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Tomen su lugar, por favor.